¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre cuando un lugar marcado por la guerra se niega a olvidar? Entre los escombros de Normandía, donde los cañones tronaron y la sangre de miles de hombres empapó la tierra, existe un edificio que nunca terminó de sanar sus heridas, un hospital militar. En su momento fue refugio de soldados mutilados, médicos exhaustos y enfermeras que apenas podían cerrar los ojos sin escuchar gritos. Pero con el paso de los años, ese sitio se convirtió en algo más que un vestigio histórico. Se transformó en un eco vivo de todo lo que allí ocurrió. Dicen que todavía se escuchan lamentos recorriendo sus pasillos, como si las paredes mismas guardaran la memoria de quienes nunca lograron salir. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Se trata de uno de esos relatos paranormales que se entrelazan con la historia, un cuento de terror que hunde sus raíces en lo más profundo de la condición humana. En las noches más frías, los vecinos aseguran ver luces encendiéndose en las ventanas del hospital, aunque hace décadas que nadie habita en él. Otros confiesan haber escuchado pasos acompasados, como el arrastre de botas militares, seguidos de voces apagadas que llaman nombres olvidados por todos, menos por ellos. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Estar en un lugar vacío y sentir que no estás solo, que alguien invisible te observa desde la penumbra. Hay rumores que van más allá de los simples fantasmas, relatos de terror que hablan de una presencia más antigua, más oscura. Los archivos militares se esforzaron en borrar las huellas, pero entre los pasillos del hospital circula la historia de un médico que jamás abandonó a sus pacientes, aunque la muerte lo reclamara. Algunos aseguran que aún se le ve su silueta encorvada bajo la luz mortecina, murmurando plegarias en un idioma extraño, como si buscara prolongar la vida de los moribundos. Otros, en voz baja, se atreven a afirmar que aquello que habita el hospital no es un espíritu común, sino algo mucho más siniestro. En los cuentos de terror que sobreviven a través de generaciones, las figuras que más miedo provocan no son siempre los espectros, sino las criaturas que beben de lo humano y lo corrompen desde dentro. Historias de terror susurradas en Normandía hablan de un ser que se alimentaba de la sangre de soldados y prisioneros, una sombra que se ocultaba bajo la apariencia de un doctor solícito, pero cuyos ojos nunca reflejaban compasión, un vampiro, ligado no a las leyendas de castillos góticos, sino a la crudeza de la guerra, al dolor de hombres que gritaban en camillas manchadas de sangre y sudor. Lo fascinante y a la vez aterrador de estos relatos paranormales es que no surgen de la nada. Nacen en el límite entre la vida y la muerte, en esos momentos en que los hombres sienten que su alma puede escaparse con el último aliento. Y en el hospital de Normandía, la frontera entre ambos mundos parecía haberse fracturado para siempre. Cada herida, cada amputación, cada grito desgarrado abrió una grieta en la realidad, y algo oscuro se filtró desde el otro lado. Imagina entrar a ese hospital hoy, el olor a humedad mezclado con un rastro metálico, como de sangre seca, las camas oxidadas, alineadas como tumbas abiertas, los quirófanos con espejos manchados, donde al mirarte podrías no encontrarte solo, los pasillos infinitos, donde la luz de tu linterna se apaga sin razón y escuchas una respiración que no es la tuya. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un recuerdo del pasado, es la revelación de un secreto que se niega a morir, porque entre esas paredes, cuentan, permanece un visitante nocturno, un ser que no conoce la paz ni el descanso. Y mientras la historia avanza, comprenderás que los verdaderos monstruos de la guerra no siempre empuñaron rifles ni cargaron bayonetas. Algunos aún caminan, invisibles, esperando el momento en que alguien vuelva a cruzar la puerta de aquel hospital olvidado. Y es allí, en la penumbra de Normandía, donde comienza nuestro relato.
En este punto, quizá ya puedas sentir cómo la penumbra del hospital se va filtrando en tu mente, como si sus pasillos helados quisieran abrirse camino hasta ti. Y mientras avanzamos en esta historia, quiero detenerme un instante en algo muy importante. No estás solo en este viaje. Cada persona que escucha estos relatos de terror, cada mirada que se deja envolver por estas sombras, se convierte en parte de una comunidad que comparte lo inexplicable. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, qué imagen se quedó rondando en tu cabeza después de escucharla. Tus palabras no son solo un eco en la oscuridad, son la manera en que esta atmósfera sigue respirando, la prueba de que no eres indiferente a los susurros de lo oculto. Dar un me gusta a este video también es mucho más que un gesto. Es una forma de mantener viva esta oscuridad, de hacer que la historia no se pierda en el silencio. Cada vez que lo haces, permites que más personas descubran estos relatos paranormales y se atrevan a entrar con nosotros en los lugares donde nadie quiere mirar demasiado tiempo. Y suscribirte al canal es como encender una antorcha en medio de este túnel interminable. Me dices que quieres seguir aquí, acompañando cada cuento de terror, cada historia de terror que nos arrastra hacia lo desconocido. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a Saum que más personas se adentren en este círculo donde la voz del pasado aún se escucha. Porque lo que viene, lo que aún aguarda en las sombras de aquel hospital militar, no está dispuesto a dejarte escapar tan fácilmente. Los pasillos de aquel hospital en Normandía se convierten en un viaje entre sombras que parece no terminar nunca. El suelo aún conserva marcas de botas, como si los soldados siguieran caminando en formación, obedeciendo órdenes que ya nadie da. El aire es espeso, húmedo, y cada rincón transmite la sensación de que algo acecha, esperando el momento exacto para mostrarse. Hay quienes aseguran que, si te detienes en completo silencio, puedes escuchar un murmullo colectivo, como una plegaria entrecortada, voces que se superponen en un idioma desgarrado por la agonía. No son simples recuerdos, son revelaciones que emergen de un lugar donde la línea entre la vida y la muerte quedó fracturada para siempre. En medio de esa atmósfera, el hospital parece transformarse en un escenario que no pertenece a este mundo. Las lámparas colgadas en los techos tiemblan con cada ráfaga de viento, proyectando sombras alargadas que se deforman como si tuvieran voluntad propia. A veces, esas sombras parecen adquirir una forma más definida, una silueta encorvada, una mano huesuda que se estira hacia ti o unos ojos que destellan en la penumbra. No es un engaño de la mente, es la señal de que algo está allí, con una presencia tan real como la humedad que cala los huesos. El impacto de ver esa figura por primera vez es devastador. Imagina caminar por un pasillo estrecho, con el eco de tus pasos rebotando en las paredes desconchadas, y de pronto notar que el eco ya no es solo tuyo. Una respiración distinta acompaña tu andar, pesada, irregular, cargada de un hambre imposible de disimular. Girarás la cabeza y no verás nada, pero el instinto, esa parte primitiva que habita en todos nosotros, sabrá que no estás solo. Y cuando menos lo esperes, de la nada surgirá un rostro demacrado, pálido, con ojos vacíos que parecen absorber la poca luz que queda, y labios que revelan dientes afilados, ansiosos de desgarrar carne y memoria. Ese monstruo no ruge, no grita, su silencio es aún más insoportable. Se desliza como una sombra líquida, aparece y desaparece, dejando solo el temblor en las paredes y un frío imposible de ignorar. El momento en que sus dedos, largos y huesudos, rozan el marco de una puerta, es suficiente para congelar el corazón de cualquiera. Y lo peor, no, es verlo. Lo peor es que, incluso cuando desaparece de tu vista, sigues sintiendo su presencia pegada a tu piel, como si te hubiera marcado.
Quienes han presenciado esa aparición aseguran que no solo se trata de miedo, es una transformación interior, una especie de quiebre en la mentalidad de quien entra a ese hospital. Porque no basta con salir de allí, el recuerdo se convierte en un peso que acompaña para siempre, como una verdad oculta que se aferra al alma. Cada encuentro con ese ser deja una cicatriz invisible, un recordatorio de que hay decisiones que no tomamos, pero que nos persiguen sin tregua. Y mientras más se indaga en las historias que circulan sobre este lugar, más evidente resulta que aquel monstruo no es un visitante ocasional, sino un residente eterno. Su hambre no entiende de treguas ni de banderas. Se alimenta del dolor acumulado, de los gritos que aún se escuchan entre esas paredes. El hospital no solo guarda recuerdos, guarda cuerpos, guarda sangre, guarda la desesperación de hombres que creyeron haber escapado de la muerte en el campo de batalla, solo para caer en las garras de algo aún peor. La sensación de peligro crece con cada detalle, como si el tiempo mismo se detuviera para obligarnos a mirar hacia esa oscuridad. Y en ese punto comprendemos que no se trata solo de un lugar maldito, sino de un símbolo de lo que permanece enterrado, esperando el momento de resurgir. Porque lo que se vivió allí en 1944, en medio de la invasión aliada, no fue solo historia militar. Fue la apertura de una herida que todavía supura y que ahora se prepara para mostrarnos su verdadero rostro. El Hospital Militar de Normandía, en aquel 1944, se erguía como un monumento improvisado al dolor. Sus muros estaban saturados de humedad y de lamentos que nunca encontraron descanso. Soldados británicos y estadounidenses llegaban arrastrando cuerpos mutilados, cargando con heridas que no solo atravesaban la piel, sino también la mente. El olor a desinfectante se mezclaba con la sangre fresca y con la pólvora que parecía haberse incrustado en cada rincón. Era un espacio de tránsito entre la vida y la muerte, un pasillo donde la esperanza se sostenía con hilos demasiado delgados y, sin embargo, más allá del ruido de las camillas y los gritos apagados, había otra vibración, un murmullo constante que parecía provenir de las paredes mismas, como si la piedra respirara con la memoria de todos aquellos que ya no podían hablar. En ese ambiente opresivo, cada lámpara parpadeante parecía decidir su propia voluntad, proyectando sombras que se estiraban y se deformaban, creando figuras imposibles de ignorar. Algunos hombres juraban haber visto rostros en esas sombras, gestos de dolor o de risa macabra, como si fueran testigos de una verdad oculta que se escapaba a toda explicación. Los más valientes intentaban racionalizarlo como un efecto del cansancio, una alucinación producto de la fiebre o de la morfina que corría por sus venas. Pero incluso ellos sabían, en lo más profundo de su mentalidad de soldados, que lo que recorría el hospital no podía ser explicado con lógica. Era en los momentos de mayor silencio cuando lo impensable ocurría. Un paciente moribundo cerraba los ojos en su camilla y al instante las lámparas titilaban con violencia, proyectando la silueta de un ser que se inclinaba sobre él. Nadie se atrevía a nombrarlo en voz alta, pero todos lo reconocían cuando lo veían. La figura alta, encorvada, con la piel pálida que parecía brillar bajo la penumbra, y unos ojos negros, vacíos, capaces de absorber cualquier atisbo de luz. Su aparición no era súbita. Se prolongaba como una tortura, dejando que cada segundo se estirara hasta convertirse en eternidad. Primero se escuchaba una respiración ajena, luego un roce en el suelo como si arrastrara sus pasos, y finalmente el silencio absoluto que precedía a su revelación. Cuando emergía, el impacto era devastador. Un monstruo que no necesitaba gritar para infundir terror, porque bastaba su presencia para helar la sangre de todos los que aún respiraban en aquella sala. Hubo noches
en que médicos y enfermeras juraron sentir cómo esa criatura se deslizaba entre las camas, observando con una calma inhumana, como si seleccionara con cuidado a quien reclamaría. Los sobrevivientes describieron un momento en el que el tiempo se detenía. Incluso el goteo de las bolsas de suero parecía quedar suspendido en el aire, y en ese instante la sombra alargada del vampiro se inclinaba sobre un soldado para beber su última chispa de vida. Lo terrible no era el acto en sí, sino la transformación interior que generaba en quienes lo presenciaban. Un cambio en la mentalidad, una certeza amarga de que ni siquiera la guerra era el peor enemigo, porque existía algo más antiguo, más insaciable, que se alimentaba de ese dolor. Cada decisión tomada en ese hospital quedaba marcada por la presencia invisible de aquel ser. Los médicos dudaban al entrar en ciertos pasillos. Los soldados, heridos, evitaban cruzar la mirada con espejos que parecían reflejar más de lo que tenían frente a ellos. El hospital no solo era un refugio de cuerpos lacerados, era también un territorio de revelaciones oscuras, donde el impacto de cada aparición dejaba una huella profunda en la mente de todos. Un viaje que no terminaba al salir por la puerta, porque lo que se veía allí continuaba persiguiendo a los hombres en sus sueños, en sus pensamientos, en su propia carne. Entre la penumbra de esas noches interminables, comenzaron a destacar figuras que, sin saberlo, serían las más cercanas a ese secreto que el hospital escondía. Un capitán británico que había visto demasiada sangre para conservar la esperanza. Un soldado mexicano-americano que empezó a notar las presencias antes que los demás. Y una enfermera francesa cuyo oído parecía estar destinado a captar lo que nadie más se atrevía a escuchar. Sus caminos, cruzados en medio de la devastación, se verían arrastrados hacia la oscuridad de Mindunsin, aquel lugar enfrentándolos no solo a la guerra, sino a un enemigo que jamás figuró en los mapas ni en los informes militares. El capitán Edward Harlow caminaba por los pasillos del hospital con la mirada apagada, arrastrando en sus hombros el peso de demasiadas noches sin sueño. Era un hombre agotado por la guerra, cansado de presenciar cómo la vida se desangraba entre sus manos sin importar los esfuerzos. Cada decisión que tomaba lo enfrentaba a un dilema imposible: salvar a un hombre a costa de otro, elegir qué cuerpo merecía aún un intento y cuál debía abandonarse al silencio. Esa rutina lo había endurecido, pero también lo había vaciado por dentro. Sin embargo, en los últimos días, algo en su mentalidad había comenzado a quebrarse. Una transformación lenta que no venía del cansancio ni de la desesperanza, sino de la certeza de que en aquel hospital había fuerzas que escapaban a toda lógica. El sargento Miguel Herrera, herido en combate, yacía en una cama, con la pierna envuelta en minucinto, vendas. Había luchado junto a los estadounidenses, pero sus raíces mexicanas lo hacían sentir un extraño en medio de aquel caos. Sus noches se habían convertido en un viaje constante entre sombras, donde los murmullos no parecían provenir de hombres vivos. Miguel aseguraba escuchar pasos arrastrados que se detenían siempre frente a su puerta, y una respiración que lo envolvía como si alguien invisible se inclinara sobre él. Al principio pensó que era su mente debilitada por el dolor, pero pronto descubrió que esa presencia era demasiado real, demasiado intensa para ser producto de la fiebre, y aunque intentaba callar, sus ojos reflejaban el impacto de lo que había presenciado, una verdad oculta que lo atormentaba en silencio. Claire Dubois, la enfermera francesa, conocía mejor que nadie el pulso extraño del hospital. Desde las primeras noches había jurado escuchar voces que provenían de la morgue, un murmullo apagado, como si los cuerpos alineados en frío esperaran su turno para volver.
a respirar. Una madrugada, al recorrer los pasillos con una lámpara en la mano, vio claramente cómo una sombra se inclinaba sobre un herido que agonizaba, como si quisiera beber de su último aliento. El terror la paralizó y en ese instante la lámpara titiló, mostrando una silueta grotesca, un ser de rostro pálido, encorvado, con los ojos hundidos en un vacío oscuro que no pertenecía a este mundo. El clímax de aquel encuentro se prolongó hasta lo insoportable. Claire no podía moverse. Su cuerpo entero temblaba mientras la criatura giraba lentamente la cabeza hacia ella, revelando colmillos manchados de un rojo húmedo. El silencio de esos segundos fue un castigo, un filo cortando la respiración, hasta que la figura desapareció de golpe, dejando tras de sí un frío imposible de describir. El capitán Harlow escuchó sus relatos y quiso rechazarlos, aferrándose a la lógica que aún conservaba. Pero las coincidencias eran demasiado claras. Soldados que aseguraban ver sombras moverse, pacientes que morían sin explicación y cuerpos que aparecían con marcas extrañas en el cuello. Edward trataba de convencerse de que eran delirios de hombres quebrados por el dolor, pero en su interior algo se agitaba. Sabía que esas historias no eran simples rumores, y aunque su mente buscaba resistirse, había un momento inevitable en el que debía aceptar que la guerra no era la única enemiga en aquel lugar. El hospital, en su oscuridad, parecía tener dueño, un ser que se paseaba sin prisa, esperando el instante perfecto para tomar lo que necesitaba. Cada aparición suya era un recordatorio de que los vivos no controlaban nada dentro de esas paredes. Lo terrible era que todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Harlow, atrapado entre el deber de médico y el miedo de hombre, comenzaba a sentir que su destino lo empujaba a enfrentar aquello, aunque al hacerlo pusiera en juego la poca cordura que le quedaba. Y así, entre murmullos de soldados heridos y confesiones apenas susurradas, fue naciendo un rumor que se expandía como un veneno en el aire húmedo del hospital. El rumor del hospital comenzó a crecer como una niebla espesa que nadie podía detener. Soldados heridos murmuraban entre ellos que algunos compañeros nunca lograban descansar de verdad, que al amanecer sus cuerpos aparecían rígidos, con expresiones de pavor y heridas imposibles de explicar. Había quienes aseguraban haber visto manchas de sangre en camillas donde no había operaciones programadas, y otros hablaban de pacientes que despertaban en mitad de la noche gritando que alguien los observaba desde la oscuridad. Cada palabra transmitida se mezclaba con el miedo colectivo, transformando la incertidumbre en una verdad oculta que todos reconocían, aunque pocos se atrevían a nombrar. Claire, con el rostro pálido por las noches interminables, confesó en voz baja que había visto cómo una sombra se inclinaba sobre los cuerpos agonizantes. No era una ilusión pasajera. La silueta permanecía largo rato, como si disfrutara absorbiendo lo último que quedaba de cada vida. La enfermera recordaba con detalle el brillo húmedo en la boca del espectro, un destello oscuro que no correspondía a ningún ser humano. Aquella visión la había dejado marcada, incapaz de borrar la imagen de un monstruo que no rugía ni se movía con brusquedad, sino que aparecía lentamente, casi con solemnidad, para extender su dominio sobre los cuerpos indefensos. El capitán Harlow escuchaba esas historias con una mezcla de escepticismo y temor. Su mentalidad de médico lo obligaba a buscar explicaciones lógicas, a pensar en infecciones, en alucinaciones provocadas por la fiebre, en delirios producto del dolor. Sin embargo, cada vez que un soldado amanecía con marcas inexplicables en la piel, su resistencia se debilitaba un poco más. Lo que más lo perturbaba era la transformación silenciosa que percibía en los hombres. No era solo cansancio o enfermedad, era como si una parte de ellos hubiera sido arrancada, dejándolos huecos,
Sin voluntad, Miguel Herrera en particular comenzó a llamar la atención de todos. Su herida lo mantenía en cama, pero lo que sucedía con él no era propio de un soldado en recuperación. Varias veces lo encontraron sudando frío, con la mirada fija en el techo, como si reviviera una pesadilla que no terminaba nunca. Juraba haber sentido un peso sobre su pecho, una figura inclinándose tan cerca que podía oler su aliento fétido. Cuando trataba de moverse, quedaba paralizado, con el corazón latiendo al borde del colapso. En esas noches, afirmaba haber visto unos ojos negros brillando en la penumbra, que lo observaban con un hambre imposible de soportar. Los rumores, cada vez más consistentes, empezaron a crear un impacto en la rutina del hospital. Nadie quería quedarse solo en los pasillos. Incluso los cirujanos más curtidos buscaban compañía al moverse entre salas. Las lámparas parecían parpadear con más frecuencia, proyectando figuras que se deslizaban por las paredes, mientras un frío inexplicable invadía los cuartos a pesar del calor del verano. Era como si todo el edificio hubiera sido tomado por una presencia antigua, algo que se alimentaba de cada decisión desesperada y de cada grito que jamás halló consuelo. Una noche, Harlow escuchó a 2 soldados susurrar que el monstruo llevaba mucho más tiempo allí de lo que nadie quería admitir. Uno de ellos aseguraba haber leído registros viejos, papeles olvidados en un archivo cubierto de polvo, donde se hablaba de cuerpos exangües encontrados durante la Primera Guerra Mundial en ese mismo hospital. El médico se obligó a callar, pero aquellas palabras lo siguieron golpeando como un tambor en la cabeza. Si era cierto, aquello significaba que el ser que merodeaba los pasillos no era una consecuencia de la actual invasión, sino un visitante permanente, ligado a la sangre derramada en cada conflicto. Esa revelación fue el inicio de una grieta en su cordura. Lo que antes había rechazado como superstición comenzó a adquirir el peso de lo inevitable. Y así, entre sombras que se estiraban y respiraciones que nunca podían localizarse, el capitán Harlow tomó la decisión de investigar por sí mismo, aunque en el fondo supiera que aquello lo enfrentaría no solo al hospital, sino también a la propia oscuridad que lo gobernaba. Herrera fue el primero en mostrar en su cuerpo la señal de lo imposible. Una madrugada, lo encontraron pálido como la cal, temblando de frío a pesar de las mantas que lo cubrían. Tenía en el cuello 2 marcas rojizas, hundidas en la piel, como si unos dientes invisibles lo hubieran atravesado. La debilidad lo consumía y apenas podía levantar la voz para balbucear que alguien lo había visitado en sueños. Harlow revisó la herida con el rigor de un médico, pero por más que intentó convencer a los presentes de que podía tratarse de una infección o una picadura, en su interior sabía que aquello no pertenecía a la lógica. La sangre había sido drenada con precisión, como si un depredador hubiera elegido con cuidado la zona exacta para alimentarse. El capitán no podía sacarse de la cabeza los registros que había encontrado en un archivo olvidado, hojas manchadas de humedad donde se relataban sucesos idénticos durante la Primera Guerra Mundial. Los médicos de entonces hablaban de pacientes que amanecían sin una gota de energía, con marcas en el cuello y un miedo indescriptible reflejado en los ojos abiertos, incluso después de la muerte. Una figura cadavérica, alta y delgada, recorría los pasillos en silencio, inclinándose sobre los heridos más débiles. Esos informes habían sido enterrados, tachados como supersticiones, pero al leerlos, Harlow sintió que se enfrentaba a una verdad oculta que atravesaba el tiempo. El impacto de esas páginas lo sacudió más que cualquier amputación o herida de guerra. Claire confirmó lo que todos temían. Ella lo había visto con claridad una noche en la morgue, una sombra que no se apresuraba, que se movía con una calma casi ritual, como si supiera que nadie podía detenerla. Su piel era blanca,
translúcida bajo la luz tenue, y sus ojos vacíos parecían perforar el alma de quien se atreviera a mirarlos. La criatura no atacaba con furia, sino con una paciencia meticulosa, acercándose lentamente a los cuerpos moribundos, alargando cada segundo como una tortura. El clímax de ese encuentro había quedado grabado en la mente de la enfermera, la sensación de que el tiempo se detenía, de que incluso su propia respiración era controlada por aquella presencia. La mentalidad del hospital entero empezó a transformarse. Los hombres dejaron de confiar en la medicina, en las decisiones de sus superiores, incluso en sus propios sentidos. Nadie quería cerrar los ojos por miedo a que, al abrirlos, ese ser estuviera a su lado, inclinándose con sus colmillos preparados para reclamar otra vida. El ambiente se volvió insoportable, una prisión invisible donde cada parpadeo podía convertirse en la última oportunidad de ver la luz. Harlow, atormentado por la duda, comprendió que debía ir más allá de la lógica. Cada registro, cada relato, cada marca en los cuerpos era parte de un mismo patrón, un viaje entre sombras que llevaba décadas repitiéndose sin interrupción. El hospital, convertido en santuario de dolor, parecía estar condenado a alimentar a esa entidad que se sostenía del sufrimiento humano. No se trataba de enfermedad ni de delirios febriles. Era algo mucho peor, una revelación tan devastadora que lo empujaba hacia una frontera donde la ciencia y la superstición se entrelazaban sin remedio. Y entonces, en medio de esa tensión insoportable, llegó la noche en que la electricidad se cortó. El hospital entero quedó sumido en la oscuridad, y la penumbra reveló lo que todos temían. Una figura alta y delgada emergió del pasillo, avanzando sin prisa, dejando tras de sí un frío insoportable. Su piel blanca parecía brillar en la negrura, sus colmillos largos relucían con un destello húmedo, y sus ojos vacíos absorbían toda la luz que intentaba escapar. Nadie se movió, nadie respiró. El monstruo había reclamado el escenario y el hospital entero se convirtió en su trampa mortal. La oscuridad lo cubrió todo como un manto definitivo, y en ese instante el hospital dejó de ser un refugio para convertirse en una prisión de gritos contenidos. Los hombres respiraban con dificultad, sintiendo que algo les robaba el aire antes incluso de que se atrevieran a emitir sonido alguno. El Nosferatu avanzaba lentamente, su silueta recortada en el resplandor tembloroso de una lámpara que todavía agonizaba con su luz. Cada paso suyo parecía retumbar en los huesos de quienes lo observaban, un ritmo ancestral que anunciaba la condena inevitable. Los soldados, acostumbrados al estruendo de la artillería, descubrían que no existía mayor terror que ese silencio roto por el roce de una criatura que no pertenecía a este mundo. El clímax de su aparición se prolongaba como una pesadilla sin fin. La figura se detenía frente a cada cama, observando a los moribundos con un detenimiento insoportable, como si evaluara qué cuerpo le resultaba más atractivo para prolongar su maldición. Y cuando se inclinaba, lo hacía con una lentitud que desgarraba los nervios de cualquiera. Los colmillos emergían poco a poco, brillando bajo la luz moribunda, y el sonido de la succión era tan real, tan húmedo, que el estómago se contraía de repulsión. El Nosferatu no solo se alimentaba, parecía absorber la esencia misma del hombre, robándole el aliento, los recuerdos, las decisiones tomadas en vida. El impacto fue devastador cuando algunos heridos comenzaron a levantarse después de haber sido tocados por él. No gritaban ni se quejaban, simplemente abrían los ojos con una mirada vacía, como si su mente hubiera sido despojada de voluntad. Caminaron con torpeza, obedeciendo una fuerza invisible, y se acomodaron a su alrededor como centinelas sin alma. Aquella revelación fue la confirmación de lo que muchos temían. El vampiro no solo cazaba, también transformaba,
extendiendo su dominio más allá de lo físico, reclamando a los débiles como servidores silenciosos. Claire temblaba al presenciarlo. Su respiración se entrecortaba mientras apretaba entre sus manos una lámpara apagada, como si aquel objeto inútil pudiera darle un mínimo de seguridad. Harlow, en cambio, sintió que algo dentro de él se rompía. Su mentalidad científica se desmoronaba al ver a los hombres convertidos en marionetas, al comprender que ni su conocimiento médico ni las decisiones tomadas con frialdad lo prepararían para ese enemigo. Era un viaje hacia lo más profundo de la desesperación, un enfrentamiento inevitable que no podía postergar. El Nosferatu giró lentamente la cabeza hacia ellos. Sus ojos vacíos reflejaban nada y todo al mismo tiempo. En esa mirada se escondía la verdad oculta de un hospital convertido en trampa. Cada alma que entraba allí era un cuerpo destinado a prolongar su existencia. Su boca se abrió en un gesto, silencioso, mostrando colmillos que parecían crecer con la oscuridad, y los soldados, aún conscientes, comprendieron que la criatura no temía a la guerra ni al dolor. Al contrario, se alimentaba de ambos, los absorbía como un recurso infinito que lo fortalecía con cada respiración ajena. El impacto psicológico era tan fuerte como el físico. Nadie podía sostener su mirada sin sentir que algo se quebraba por dentro. Era como si aquel ser se adentrara en los rincones más frágiles de la mente, sembrando dudas y extrayendo la última chispa de voluntad. Algunos hombres comenzaron a murmurar plegarias. Otros intentaron huir aunque apenas podían arrastrarse, y un par de ellos dispararon al vacío, sus balas perdiéndose en las sombras sin causar el menor efecto. El hospital entero vibraba bajo la presencia de aquel monstruo, convertido ahora en un escenario donde la realidad se había fracturado. En medio de ese caos, Edward Harlow y Claire Dubois entendieron que ya no podían refugiarse en el silencio ni en la negación. Había llegado el momento de elegir, permanecer paralizados o enfrentar lo imposible. Y con esa decisión, entre la penumbra rota por la respiración de los hombres y el eco húmedo de la criatura, comenzó a gestarse la lucha que definiría no solo sus vidas, sino el destino mismo de todos los que aún quedaban dentro de aquel lugar condenado. Los primeros disparos resonaron en los pasillos estrechos, pero el Nosferatu no retrocedió. Las balas atravesaron su cuerpo como si perforaran humo, dejando solo un eco metálico que acentuaba lo inútil del esfuerzo. El monstruo avanzaba despacio, con la certeza de quien sabe que nada puede detenerlo. Cada paso era una sentencia. Los soldados supervivientes se agruparon como animales acorralados, algunos temblando con el fusil en las manos, otros rezando a media voz, buscando en la fe una salida que no llegaba. El aire se volvió más pesado, cargado de un olor acre, mezcla de sangre fresca y podredumbre antigua. El capitán Harlow apretó los dientes, consciente de que estaba enfrentando algo que sobrepasaba toda lógica. Sus decisiones, antes firmes, ahora temblaban en un abismo donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. El impacto psicológico lo estaba desgarrando, pero aún se mantenía en pie. A su lado, Claire sostenía un bisturí con las manos manchadas de sangre, como si ese gesto desesperado pudiera darle valor. Ambos sabían que la criatura no era un enemigo común, no temía al dolor, no conocía el cansancio y lo más terrible, podía quebrar la voluntad de los hombres con una sola mirada. Los moribundos que habían sido tocados por él se levantaron con un movimiento rígido, sus ojos vidriosos reflejando obediencia absoluta. Ya no eran soldados ni pacientes, eran cuerpos huecos que respondían al dominio del vampiro. Se interpusieron entre los supervivientes y su amo, bloqueando el paso como un muro de carne sin alma. El hospital se había convertido en una trampa mortal, un viaje entre sombras donde cada rincón ofrecía solo dos opciones:
ser devorado o transformado en servidor. Entonces ocurrió algo que marcó el clímax de aquella noche. El Nosferatu se materializó frente a Harlow y Claire, emergiendo de la penumbra con una lentitud insoportable. Su rostro pálido se inclinó hacia ellos y en su boca los colmillos brillaron como hojas recién afiladas. El silencio se quebró con un rugido grave, inhumano, que recorrió los pasillos y apagó cualquier vestigio de esperanza. El monstruo se abalanzó y el choque fue tan violento que las lámparas colgadas se mecieron como si estuvieran a punto de desprenderse. Harlow disparó a quemarropa. Claire clavó su bisturí con una mezcla de furia y miedo, pero nada parecía detenerlo. El vampiro los arrojó contra la pared con una fuerza brutal, y por un instante el capitán sintió que su cuerpo entero se partía. El dolor lo cegó, pero aún en ese estado pudo ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Hombres cayendo uno a uno, la sangre corriendo por el suelo, los gritos mezclándose con los rugidos del Nosferatu. El hospital entero parecía retumbar con la violencia del enfrentamiento. La transformación del lugar era absoluta. Aquello ya no era un centro médico ni un refugio para heridos. Era un altar donde se ofrecían vidas en sacrificio a un ser que llevaba décadas alimentándose sin oposición. Cada decisión tomada en ese instante parecía carecer de sentido, porque el enemigo estaba más allá de la razón. Y sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de voluntad seguía encendida. Herrera, apoyado en la pared, observaba todo con los labios resecos y el cuerpo debilitado, consciente de que tal vez había llegado su momento. Mientras el monstruo levantaba la mirada, dispuesto a reclamar otra víctima, Miguel comprendió que no podía seguir esperando. Con pasos tambaleantes, avanzó hacia el centro del pasillo, sabiendo que su destino ya estaba marcado, y que tal vez su única oportunidad era convertir esa condena en un acto capaz de abrir una rendija de esperanza. La atención del vampiro se desvió hacia él, y en ese instante comenzó a dibujarse la posibilidad de un sacrificio inesperado. Miguel Herrera avanzó cojeando, con la respiración entrecortada y el rostro marcado por una determinación sombría. Su cuerpo estaba exhausto, cada músculo clamaba por rendirse, pero en su mirada ardía la certeza de que ya no había retorno. El Nosferatu giró lentamente la cabeza hacia él, como un depredador que descubre que la presa se ha entregado sin resistencia. Fue un instante de tensión insoportable, un viaje entre sombras donde el tiempo se estiraba y cada segundo parecía prolongar la agonía de todos los presentes. El monstruo se detuvo, evaluando con sus ojos vacíos la figura debilitada de Herrera, y entonces se inclinó hacia adelante, atraído por el olor a sangre fresca. Harlow comprendió la decisión de su compañero en un solo golpe de revelación. Aquello no era una huida, sino un sacrificio planeado, una última elección capaz de inclinar el destino hacia un desenlace distinto. Claire, con lágrimas contenidas en los ojos, sujetó la antorcha improvisada, hecha con vendas empapadas en alcohol. Sus manos temblaban, pero sabía que lo que estaba a punto de ocurrir dependía de segundos, de un impacto certero que podía cambiarlo todo. La mentalidad de ambos se transformó en ese instante. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de destruir a la criatura, aunque eso significara arder con ella. El Nosferatu extendió sus brazos largos y huesudos, acercándose al pecho de Herrera. El soldado cerró los ojos, permitiendo que la sombra lo envolviera, y en el momento en que los colmillos rozaron su cuello, Harlow gritó una orden seca. La antorcha iluminó el pasillo con un resplandor brutal, lanzando fuego sobre las vendas impregnadas y encendiendo las estacas improvisadas que habían colocado como trampa. El choque fue inmediato. El vampiro se retorció, soltando un rugido desgarrador que hizo vibrar las paredes
y arrancó un grito colectivo de los hombres. El clímax se prolongó en medio de un caos indescriptible. El hospital entero pareció despertar, convertido en un infierno de llamas y alaridos. Las lámparas explotaban una tras otra, proyectando destellos intermitentes que mostraban a la criatura envuelta en fuego, agitándose con una furia que desafiaba cualquier límite humano. Sus manos arañaban las paredes, dejando surcos profundos en la piedra, mientras los soldados, supervivientes, se tapaban los oídos para no escuchar aquellos rugidos inhumanos que parecían perforar el alma. El olor a carne quemada se mezcló con el humo y la sangre, creando un ambiente irrespirable. Herrera, en medio de las llamas, se sostuvo en pie unos segundos más, como si su cuerpo debilitado hubiera encontrado una fuerza nueva en el acto de entrega. Su sacrificio permitió que Harlow y Claire empujaran el fuego contra la bestia, cerrando el paso de su huida y atrapándola en un círculo de llamas que devoraba todo a su alrededor. El hospital ardía parcialmente y cada grieta en los muros parecía gemir, como si las paredes mismas estuvieran vivas. La criatura rugió una última vez, un sonido que fue más que un grito, una maldición lanzada al aire, destinada a clavarse en la memoria de todos los presentes. Los soldados corrieron entre humo y chispas, arrastrando cuerpos, tosiendo, con los ojos enrojecidos por el calor. Harlow sostenía a Claire, quien apenas podía mantener la lámpara encendida en la mano. El Nosferatu, envuelto en fuego, seguía resistiendo. Su silueta deformada avanzaba tambaleante entre las llamas, negándose a sucumbir del todo. Fue un espectáculo aterrador, una revelación del verdadero alcance de su poder. Incluso ante la destrucción, su hambre parecía inextinguible. Y cuando el estruendo comenzó a apagarse, cuando los muros crujieron bajo el peso de las llamas, el silencio tomó el lugar de los rugidos. Un silencio espeso, imposible de comprender, que dejó a todos los sobrevivientes con la certeza de que nada volvería a ser igual dentro de aquellas paredes. Un silencio que no era alivio, sino antesala de lo que aún quedaba por descubrir. Al amanecer, el hospital era apenas un cascarón ennegrecido por el fuego, cubierto de humo y silencio. Los sobrevivientes vagaban como espectros, con los ojos enrojecidos y los cuerpos manchados de ceniza, incapaces de distinguir si lo vivido había sido real o producto de una pesadilla colectiva. El Nosferatu parecía haber desaparecido entre las llamas, pero ninguno se atrevía a pronunciar la palabra victoria. Había algo en el aire, un peso invisible que se aferraba a los pasillos destruidos, como si la criatura hubiese dejado parte de sí impregnada en cada muro. La verdad oculta que todos comprendían era que el fuego no borraba las maldiciones, solo las ocultaba bajo nuevas capas de silencio. Harlow observaba los restos del hospital con una mezcla de derrota y revelación. Había dedicado su vida a la medicina, convencido de que el conocimiento podía sostener la vida frente a cualquier adversidad, pero lo que había presenciado lo obligaba a aceptar una transformación definitiva en su mentalidad. La ciencia no podía explicar lo que había visto, ni tampoco podía negarlo. Se trataba de un viaje sin retorno hacia un terreno donde las decisiones humanas eran pequeñas, frágiles, frente a fuerzas que no obedecían ninguna lógica terrenal. Aquella noche había cambiado la naturaleza misma de su fe en la razón, y esa herida era tan profunda como cualquiera de las que había suturado en los cuerpos de sus hombres. Claire, cubierta de hollín, aún escuchaba los pasos que juraba resonaban bajo los escombros. Había visto a la criatura envuelta en llamas, retorciéndose con furia inhumana, y sin embargo su instinto le decía que no había desaparecido del todo. Era un presentimiento imposible de ignorar, una revelación que calaba en su pecho. No se puede extinguir algo que se alimenta del miedo, porque mientras exista dolor humano, siempre habrá un eco que lo llame de vuelta. Cada sombra proyectada por las ruinas
le parecía un recordatorio, un aviso de que el horror no había terminado, solo había cambiado de forma. Los soldados, en cambio, guardaron un silencio pactado. Nadie habló de lo ocurrido, nadie quiso dejar testimonio. Se convencieron de que lo mejor era sellar la experiencia en la memoria, ocultarla bajo capas de vergüenza y terror, como si callar pudiera protegerlos de las consecuencias. Pero el impacto de esa decisión los perseguiría para siempre, porque no se puede huir de lo que se ha mirado cara a cara. La guerra ya los había marcado, pero lo que habían enfrentado aquella noche era un espejo de algo más profundo, un recordatorio de que hay heridas que no sangran, pero que dejan cicatrices en el alma. El hospital, tras ser abandonado, quedó como un monumento a medias, cubierto de polvo y rumores. Con el paso de los años, la vegetación empezó a trepar por las paredes agrietadas, y el viento arrastraba cenizas que parecían negarse a desaparecer. Los habitantes de Normandía evitaban pasar cerca de sus ruinas, porque aseguraban ver figuras quietas observando desde las ventanas vacías, y más de un viajero nocturno confesó haber escuchado gemidos apagados que se confundían con el silbido del viento. No eran lamentos cualquiera, sino un murmullo largo y húmedo, como el suspiro de alguien que nunca terminó de morir. Harlow y Claire, cada uno por su cuenta, llevarían consigo esa verdad durante el resto de sus vidas. El Nosferatu había sido contenido, pero no destruido. El sacrificio de Herrera les permitió sobrevivir, pero la criatura había dejado su huella en ellos, un veneno silencioso que se manifestaba en pesadillas y visiones fugaces. Cada vez que cerraban los ojos, volvían a sentir el rugido inhumano, el calor de las llamas y la sensación de que algo los observaba desde muy cerca. Era como si la línea entre lo real y lo sobrenatural se hubiera borrado para siempre en esa noche de fuego y sombras. Y así quedó aquel hospital en la memoria colectiva, un lugar donde la guerra y lo imposible se fundieron en un mismo escenario, un sitio donde los muertos no descansaban y los vivos cargaban con un secreto demasiado pesado para ser contado. Una trampa de piedra y silencio, donde el eco de los rugidos aún parece vibrar bajo los muros derrumbados, esperando pacientemente a que alguien se atreva a entrar de nuevo. Y ahora que hemos caminado juntos por los pasillos oscuros de este hospital, entre cenizas, lamentos y revelaciones que se niegan a morir, quiero agradecerte por haber permanecido hasta este punto. No todos se atreven a seguir un viaje así, a escuchar con calma cómo la guerra se entrelaza con lo sobrenatural y cómo lo humano se quiebra frente a fuerzas que no comprendemos. Si has sentido que esta historia te envolvía, que las sombras parecían acercarse mientras escuchabas, entonces sabes que este canal guarda un lugar para ti. Suscribirte es más que un simple gesto, es abrir la puerta a más relatos donde la verdad oculta de la guerra se mezcla con terrores que pocos se atreven a nombrar. Cada cuento es un nuevo viaje entre sombras, y quiero que formes parte de quienes caminan conmigo por esos senderos. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios una frase que te ate a esta experiencia, como «Estoy contigo hasta el final» o «Este relato era para mí». Saber que estuviste presente en cada palabra mantiene viva esta atmósfera y le da sentido a continuar revelando estas memorias oscuras. Y si en algún momento sentiste el impacto de una imagen, el eco de un rugido o el frío de esa presencia, deja tu me gusta. Es una forma silenciosa, pero poderosa, de mantener encendida la antorcha que ilumina estas historias. La oscuridad aún guarda secretos, y este canal es el refugio donde seguirás encontrándolos.